regresamos, amable auditorio. Y bueno, la pregunta obligada a nuestros panelistas. Hoy en día existe una iniciativa en el Congreso del Estado, San Luis Potosí, donde se está pidiendo, se está promoviendo para que la edad penal vuelva a ser a partir de los 16 años. Yo les quiero preguntar cómo ven esta iniciativa, licenciado Jorge. ¿Es buena? ¿Es mala? Hombre, ser buena yo creo que sí, porque yo estoy convencido que la edad penal tendría que reducirse, pero de que no va a servir de nada, no va a servir de nada porque contraviene la Convención de los Derechos del Niño y por lo tanto es una ley que nacería inconstitucional e inconvencional. Inconstitucional porque el artículo 18 de la Constitución establece también ese régimen especial Sí. para los menores de 18 años, e inconvencional porque violaría la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, de nada serviría. Y además recordemos que está en curso, ya aprobado por 17 estados, la modificación del artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para expedir un Código Penal único y que por lo tanto ya estas facultades que puedan tener los estados se ven acotadas por un lado por el Tratado Internacional y la Constitución, pero además vendrán porque ya ni siquiera van a tener la posibilidad de legislar los estados libremente en materia penal con este Código Penal único y con esta Ley General Penal que se pretende aprobar, donde se den lineamientos generales para los códigos penales que puedan expedirse. Entonces, realmente yo no le veo ningún futuro. Y además, en base a esos tratados internacionales, no se puede ir en contra de lo más favorable, en este caso para los menores. El principio pro hominem. Definitivamente. ¿Por qué? Bueno, para empezar, los tratados internacionales de los que México forma parte están equiparados al rango constitucional. Entonces, a final de cuentas, estaríamos legislando, ¿verdad? Se estaría legislando de una manera equivocada, anticonstitucional, y también que permitiría que cualquiera de estos menores infractores que pretendiera ser sancionado de esa manera, con un amparo, tendría la seguridad y la certeza de salir libre. Efectivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comentábamos antes de ir al corte sobre que hay que atender la problemática de los menores, pero también el problema de dónde viene de los hogares. Buscar la raíz del problema, que es involucrarlos un poco la más falta en de la valores, reparación del daño. la falta de valores que se inculca en el hogar y obviamente la deficiente educación. Primero, eso que tiene dos vertientes. Primero, lo deficiente que es la educación que proporciona actualmente el Estado, y segundo, lo difícil que es para un sector muy importante de la población el acceder a esa educación, aún siendo deficiente. Si son menores, involucrar un poco a los padres en el tema de la responsabilidad solidaria respecto a las conductas. Es que de hecho civilmente lo son responsables solidarios respecto de los actos, porque al ser los menores incapaces para efectos de la legislación civil, los padres asumen la responsabilidad. El gran problema es querer meter en el rango penal todo tipo de conductas. Ahora, comentábamos fuera de la transmisión, y creo que sería importante retomarlo y compartirlo con el auditorio, lo que sucede en otros lados. El caso de los Estados Unidos creo que es un caso paradigmático y creo que vale la pena tomarlo en consideración. En Estados Unidos existe también un régimen para menores. Incluso en los Estados Unidos es bastante curioso que la mayoría de edad, por ejemplo, para la compra de bebidas alcohólicas es de 21 años y no de 18. No se meten en estas discusiones. Si no tiene 21 años no puede comprar una cerveza. Puede comprar un arma, pero no puede comprar una cerveza. Este régimen de justicia de menores en los Estados Unidos es una regla general. Quienes son menores de 21 años o de 18 años, según el Estado, tiene acceso a este sistema de justicia especial. No van a dar a las cárceles. Pero el juez tiene la posibilidad de aplicar una excepción en función de la naturaleza del delito cometido y de las condiciones en que se da. Entonces hay una primera audiencia en el proceso penal en donde el juez decide si es juzgado como adulto o es juzgado como menor. Sí. Y dependiendo de la decisión que toma la autoridad judicial en ese momento, entonces es como se instruye el resto del procedimiento. Entonces, de esa manera tenemos una regla general en función de la edad, pero en función del caso particular la posibilidad de ser juzgado como adulto por la naturaleza del delito cometido. Sí, las condiciones en que se da el delito son propias de las ejecutadas por un adulto. Así es. Así es. Así es. Sí, O la gravedad, porque podemos tener la comisión de delitos
vamos, brutales, casos de homicidio, por ejemplo, que es en donde esto se puede Los, llegar a dar. los jóvenes que llegan y rafaguean a Así sus es, compañeros de y la que escuela. son juzgados como adultos. Sí. El día de hoy estamos ante el futuro de hombres de mal, pero ¿por qué no decirlo también ante futuros hombres de bien? Por ello vale la pena, sociedad, padres de familia, gobierno, invertirle un poquito más al tema de los menores infractores, que es un problema que hay que decirlo, no es de ahorita, es de siempre, desintegración familiar, el medio social donde se desenvuelven, en algunos casos la mala educación, la influencia nociva, también en algunos casos de medios de comunicación, por ejemplo, etcétera, la pobreza, la ignorancia, la marginación, que son problemas que luego en su conjunto vienen a provocar este tipo de situaciones o a incrementarlas. O agravarlas. ¿Qué debemos de hacer, sociedad, padres de familia, instituciones educativas, gobierno, etcétera? Es que precisamente se tiene que dar una atención integral al problema. No se tiene únicamente que Porque ver estará de acuerdo, una de las perdón, que me facetas. interrumpa, que no todo se lo debemos de dejar al derecho. Exactamente. No se tiene que ver solamente una de las facetas y decir, vamos a Ya agravar mandar la las iniciativa penas, y con eso o vamos se va a a juzgarlos de una manera diferente, o vamos a hacer más leves las penas. Yo creo que esa es solamente una de las aristas, solamente una de las facetas de este gran problema, y tiene que haber una solución integral, porque si no se ataca el problema de una manera integral, definitivamente vamos a seguir con este mismo problema. Tendría que, obviamente, la educación que proporciona, la educación formal, pues, la educación que proporciona el Estado, tendría que verse desde la crisis de valores en las que están muchos jóvenes, que simple y sencillamente están acostumbrados a ignorar, pues, todo tipo de valores de carácter familiar, el respeto a los mayores, etcétera, que antes era muy inculcado y muy estrictamente Cuidado, observado. faltar al respeto al mayor. Sí, todavía se ve, Te llevabas ya un muy jalón de raramente, orejas. ya muy raramente se ve, por ejemplo, las gentes que tienen tal veneración por los padres que todavía le besan la mano al padre de familia. O le hablan de usted. O le hablan de usted. Y ahora el hecho de que cada vez más se le permita al menor, pues, o se le informe de que tiene ciertos derechos, y esto ha creado un libertinaje, no le ha permitido estar en un estatus de libertad, sino de libertinaje. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, antes, tan sencillo como esto, y es un ejemplo muy claro, antes, si un maestro reprobaba en la primaria a un alumno, pues obviamente los padres se preocupaban y regañaban al alumno. ¿Qué te está pasando, hijo? No estás estudiando, no estás entendiendo. Ahora van a la Comisión de Derechos Humanos. van a la comisión a quejarse, pero además, por las propias instrucciones de la Secretaría de Educación Pública, los maestros no pueden reprobar a un alumno sin antes consultar con los padres de familia y con el mismo alumno. Y serían los padres de familia los que dijeran, ay caray, pues yo sí estoy consciente de que mi hijo está mal, vamos a reprobarlo, permitimos que sea reprobado. Pero hay padres de familia que no lo permiten, y no lo permiten por su estatus social, por el que dirán, por una serie de circunstancias. Entonces, aquí nos encontramos con que cada vez más los jóvenes están madurando a una edad más temprana y están tomando conciencia de tener ciertos derechos que pueden manipular en su beneficio sin el cumplimiento correlativo de las obligaciones de respeto y de cumplimiento con las funciones sociales que tienen. Antes era patente que a cierta edad los niños tenían que hacer los mandados en su casa, ¿sí? Que tenían que levantarse y desde levantarse y tender su cama, ¿verdad? Esos eran valores que les eran inculcados, que si iban en el camión dejarle el asiento a las personas mayores, saludar a las personas mayores con respeto, jamás faltarle el respeto a sus maestros, y que son conductas que se han ido relajando y que han ido dando como consecuencia no la aparición, sino la proliferación, pues, de menores que, creyéndose con derechos y teniendo información de los derechos del niño y de las convenciones internacionales, bueno, pues simple y sencillamente lo que hacen es manipulan en su favor ese tipo de circunstancias y soslayan las obligaciones correlativas que tienen. Y fíjate, por ejemplo, el caso de cuáles son las causas. En 1991
que yo participé en aquel entonces en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se realizó un estudio a partir de los expedientes vigentes en aquel entonces en el Consejo Tutelar y encontramos que prácticamente el 90% de los internos del Consejo Tutelar estaban internos por el delito de robo. El otro 10% era todo lo demás. Es decir, ahí pudimos nosotros tener una información estadística muy importante de cuáles podían ser las causas que podían motivar la conducta por la que ingresaban al Consejo Tutelar. Yo desconozco al día de hoy cuáles son estos parámetros estadísticos para efecto de ver cuáles son las conductas. A mí me parece preocupante que yo creo que el índice de conductas violentas, sí, el robo debe de ser la mayoría, pero debe de haber incidencia de conductas que por supuesto eran inimaginables en otro momento, que además ligadas con la violencia. Ligadas con la violencia, porque además entendemos que los menores no se van a ver involucrados en un fraude financiero, sabemos que no se van a ver involucrados en otro tipo de delitos, pero creo que ahí tendría que tener una labor la autoridad para poder precisamente encontrar esas causas, cuáles son esos delitos en los cuales se están involucrando, encontrar las causas para poderlas abordar como lo proponía Benjamín, a partir de una solución integral que pudiera resolverlo la autoridad a través de políticas públicas, no nada más con la parte del derecho penal. Y que por cierto, nada más un comentario al margen, también yo he puesto varios ejemplos de cómo la edad no necesariamente significa la mayoría de edad. De acuerdo a la legislación laboral, a los 16 años tiene plenos derechos laborales y puede trabajar y percibir un salario y ser sujeto de seguridad social, pero no puede ser sancionado si comete un delito. Entonces, creo que ahí seguimos con ese desfase que yo me refería, ¿no? Sí, y hay otro sector también que ha soslayado este tipo de problemas, que es el sector religioso. Y no estamos hablando únicamente de la Iglesia Católica, estamos hablando de todas las religiones que han dejado como que de ladito a los muchachos, se han enfocado en otros sectores de su feligresía, sobre todo en aquellos sectores que son económicamente productivos y que a final de cuentas siguen, esto también incide pues en la aparición de ese problema, en agravar ese problema. Así es, esos medios de control social, formales, informales, así es. Todos tienen que ir en el mismo camino, ¿no? La Así religión, es. Cualquiera que sea, desde el seno familiar, la educación. Sí, los valores. Si son sensibles a lo negativo, los menores de edad, yo creo que también pueden ser sensibles a lo positivo, ¿no? A estímulos, como a la educación, como al deporte, actividades culturales, que sepan que tienen otras opciones, que sepan que tienen otro camino. Nuestro país, proyectos de trabajo. Nuestro país tiene una riqueza inagotable de actividades que se pueden realizar fuera de las aulas y que se pueden realizar en familia o que se pueden realizar de manera grupal, no necesariamente ligadas a la educación formal, pero que inculcan valores. Yo recuerdo que, bueno, hace muchos años, todos los niños querían ser policías o bomberos, y que además los ídolos de la niñez, de la infancia, eran el niño artillero, Narciso Mendoza. O sea, esos eran el prototipo de gente que ellos querían ser. Hoy en día, ¿qué es lo que como Estado tenemos que hacer como sociedad? Hombre, yo creo que revisar el marco normativo, creo yo que esta forma que se planteaba de complementar el tema penal con el tema civil para involucrar a los padres en el pago de las responsabilidades, el establecer estos parámetros donde el juez pueda determinar el modelo de procesamiento dependiendo de la naturaleza del delito de que se trata, eso ayudaría desde el punto de vista jurídico. El diseño de políticas públicas serias para efecto de prevenir, creo que también ayudaría. Doy nada más un ejemplo muy rápido. Resulta de que cuando éramos niños podíamos jugar con juguetes bélicos y no pasaba nada. Ahora se dijo que los juguetes bélicos enseñaban a ser violentos, han desaparecido los juguetes bélicos del imaginario normal de los niños y ahora los niños son más violentos. Es decir, eran menos violentos cuando jugaban con pistolas de juguete, porque ahora juegan con pistolas de verdad. Es que antes mataban a otro niño con una pistola, ahora con una bomba matan 1000. Descubrieron que así es. Ha avanzado ese tema también. Amigos del auditorio, se nos terminó el tiempo. Lo esperamos la próxima semana en este programa Foro Potosino. Solamente los invitamos a trabajar juntos, sociedad y gobierno, en la educación de nuestros hombres del mañana.
Muchas gracias. Muy buenas noches.